Funciones racionales. Recordando como aquellas expresiones donde estamos resolviendo polinomios que hay en el numerador y polinomios en el denominador, y que las raíces del polinomio del numerador nos determinan los interceptos en x, las raíces del polinomio del denominador nos determinan las asíntotas verticales, ¿ya? Y aparte de ello, al evaluar en cero encontramos el intercepto en y, que en términos concretos es la división entre el término independiente del polinomio del numerador entre el término independiente del polinomio del denominador. Entonces vamos a tratar una situación muy especial dentro de las funciones racionales, que es el análisis y existencia de huecos. Dado que una función racional hay características de intercepto en x, intercepto en y, entre las posibilidades, y los huecos, que son otras, las asíntotas horizontales, asíntotas verticales, asíntotas oblicuas. Pero en el caso de esta característica de huecos, son un caso muy especial, y la existencia de huecos ocurre cuando una o más raíces del polinomio del numerador es igual a las raíces del polinomio del denominador. Cuando un valor del numerador es el mismo valor de raíz del denominador, entonces estamos ante la presencia de un hueco. Entonces, cuando ocurre eso, hay que redefinir la función, porque el trabajo de lo que son los interceptos en x que salen de las raíces del numerador disminuyen, y en el caso de las asíntotas verticales disminuyen también la cantidad. Lógicamente, en el cálculo de huecos hay que evaluar esos valores donde es la misma cantidad de raíz, la misma raíz, mejor dicho, y se evalúa en la función redefinida. Pero una cosa muy importante es recalcar: raíces del numerador igual a raíces del polinomio del denominador, entonces se trata de un hueco. Ahora, estos huecos son independientes del caso de función racional, es decir, que se puede dar en cualquiera de los casos, no hay ninguna restricción, lógicamente, que haya una raíz en el numerador que sea igual al menos una raíz en el denominador. Con ello es importante hablar de los casos de las funciones racionales antes de entrar a un proceso de trabajo, dado que esto de los huecos se puede dar en cualquiera de los tres casos. Este es el primer caso, cuando el grado del polinomio del numerador es menor que el grado del polinomio del denominador. En este caso, cuando es menor, puede darse esta característica de función, puede haber huecos, ¿ya? No todas, pero sí pueden haber algunas. No hay ninguna restricción, excepto de que no haya ninguna raíz igual, tanto numerador como denominador. Y la característica de esta, cuando el grado del numerador es menor que el grado del denominador, es que la asíntota horizontal es y igual a 0. El segundo caso, cuando el grado del polinomio del numerador es igual al grado del polinomio del denominador. Este caso también existe la posibilidad de que haya huecos, lógicamente cuando hay al menos una raíz en el numerador igual a una raíz del denominador. La característica de este caso es que la asíntota horizontal es distinto de 0, dado que la asíntota horizontal en este caso se obtiene al dividir el coeficiente del polinomio del numerador del polinomio, el coeficiente principal del polinomio del numerador entre el coeficiente principal del polinomio del denominador. Pero esto solo cuando son iguales en grado el polinomio del numerador con el del denominador. Y en tercer caso, cuando el grado del polinomio del numerador es mayor que el grado del polinomio del denominador, también en este caso se puede dar huecos.
Lógicamente, en esta situación no existe asíntota horizontal, pero lo que existe aquí es asíntota oblicua. Desde el punto de vista de asíntota oblicua, aquí no existe en el primer caso, en el segundo tampoco no existe, y el tercer caso sí existe asíntota oblicua, la que es sustituida por la no existencia de asíntota horizontal. Dado que lo que es asíntota horizontal y lo que es asíntota oblicua está relacionado con comportamiento gráfico de funciones, partes de la función, hacia los infinitos en relación a x a menos infinito y hacia más infinito. Entonces, teniendo claro esto, que los huecos puede darse en cualquiera de los tres casos, que la existencia de hueco no es un caso, sino es una característica. Recalcando, la característica de los polinomios es la existencia de intercepto en x, intercepto en y, asíntotas verticales, asíntotas horizontales, asíntota oblicua y el caso, perdón, no es el caso, sino que la característica principal o muy importante, la existencia de huecos, que puede darse en cualquiera de los tres casos, ya sea que sea menor, hablando del grado de comparación entre el polinomio numerador y el denominador, que sea menor o que sea igual o que sea mayor. Entonces, para ello, trabajamos este ejercicio. Tenemos dos polinomios, uno en el numerador y otro en el denominador. En el numerador un polinomio de tercer grado o grado 3 y en el denominador un polinomio de grado 4. Sus términos están completos, no hay ningún término sobrante, es decir, faltante, es decir, que está x3, x a la 2, términos con x y el término independiente. Está con x a la 4, x a la 3, x a la 2, x y término independiente. El grado aquí del polinomio del numerador es menor que el grado del polinomio del denominador. Lógicamente ahí hay una asíntota horizontal y igual a 0 por ser grado menor del numerador con respecto al denominador. Eso dando una descripción verbal de lo que es la característica. Lógicamente, las raíces del numerador determinan interceptos en x, las raíces del denominador determinan asíntotas verticales, pero lógicamente la cantidad de asíntotas, la cantidad de interceptos en x puede reducirse y también la cantidad de asíntotas verticales puede reducirse de acuerdo a la cantidad de huecos que puedan haber. Si hay un hueco, entonces reduce en -1. Si hay dos huecos, reduce en 2 la cantidad de raíces y en el numerador, y eso significaría esa cantidad redefinida de intercepto en x y esa cantidad redefinida también de asíntotas verticales. Que el cálculo de los interceptos en y es dividiendo el término independiente del numerador entre el término independiente del denominador, es decir, -8 entre 6, dado que x se evalúa en 0. Que la asíntota oblicua aquí no existe, es el primer caso, entonces no existe asíntota oblicua. Siguiendo con esto, dentro de las etapas principales del procedimiento está 1, las raíces. Y en ese cálculo de raíces tomamos el polinomio del numerador, x cubo menos x cuadrado menos 10x menos 8. Lo escribimos. Y para iniciar el proceso de encontrar las raíces, primero determinamos este valor, que lo tomamos siempre positivo, el término independiente, que es el que no se visualiza variable. Entonces el término independiente es 8 y hay que encontrar sus divisores. Recordando que los divisores es división entre sus dígitos y que nos dé un número exacto. Por ejemplo, 8 entre 1 es igual a 8, nos da un número exacto, entonces 1 es divisor. Digamos 2. 8 entre 2 es 4, nos da un número exacto, entonces 2 es divisor. 8 entre 3. 8 entre 3 nos da como 2.66, no es un número exacto, entonces 3 no es divisor. Pero siguiendo, 4.
8 entre 4 nos da 2, que es un número exacto, por tanto 4 es divisor. Cuando se llega a la mitad del número, en este caso como es 8, la mitad es 4, 8 entre 2, 4. Entonces de ahí, después de eso, los divisores son el número mismo. Después de eso, entonces sería 8 el siguiente. Y lógicamente se puede comprobar, 8 entre 5 no nos da un número exacto, 8 entre 6 no nos da exacto, 8 entre 7 tampoco nos da un número exacto, hasta llegar a 8, que 8 entre 8 es 1, un número exacto y por eso es divisor. De manera que para el número 8 tiene 4 divisores. Ahora veamos el coeficiente principal, que es el número que está multiplicando a la variable que tiene el máximo exponente, es el coeficiente del grado, donde está ubicado el grado del polinomio, es decir, donde está el término que tiene el grado del polinomio, es decir, el máximo exponente. Distintas formas de decirlo. Entonces aquí, aunque no se mire, es 1, porque es parte de una convención no escribirlo. Y el divisor de 1 es solo 1 mismo. Una vez teniendo claro cuáles son los divisores del término independiente y los divisores del coeficiente principal, entonces luego lo que se obtiene son las posibles raíces, que es dividir cada divisor del término independiente entre cada divisor del coeficiente principal. Pero como en el coeficiente principal solo existe un divisor y es 1, entonces 1 entre 1 es 1, solo que se pone tanto positivo como negativo, más menos 1. Luego, 2 entre 1, 2 más menos 2. 4 entre 1 más menos 4. 8 entre 1 más menos 8. De manera que tenemos 1, 2, 3, 4, el doble porque hay tanto positivo como negativo. Son 8 posibles raíces. Y lógicamente en el polinomio del numerador, que es este mismo, tiene grado 3. Y lógicamente existen 3 raíces. Es decir, de estas 8 posibles raíces, solo hay 3. Entonces luego procede a extraer los coeficientes del polinomio del numerador para hacer el cálculo de cuáles son las raíces. Tenemos para aquí x cubo es 1, para menos x cuadrado es menos 1, para menos 10x menos 10, esos son los coeficientes, y menos 8 que es coeficiente, 1, menos 1, menos 10 y menos 8, que son los términos independientes. 1 del el coeficiente del término cúbico, menos 1 coeficiente del término cuadrático, menos 10 coeficiente del término lineal y menos 8 coeficiente del término independiente. Entonces hay que encontrar esas raíces, hay diversidad ya sea por factorización, ya, pero desde el momento que sustraigo sus coeficientes es porque lo que voy a utilizar es división sintética. También se puede obtener la existencia o no de raíces a través de evaluación numérica de las posibles raíces. Pero, repitiendo, voy trasladando esos coeficientes, lo voy a hacer por división sintética. Entonces tenemos aquí coeficientes, 1 del 1 de aquí, menos 1 del de aquí, menos 10 de este y menos 8 de este. Lógicamente solo se puede aplicar cuando está ordenado de mayor a menor y que esté completo, como parte de la convención de mayor a menor. Y luego entonces se hace el esquema de la división sintética, coloco los términos, ¿ya? Y escribo aquí las pruebas que voy aplicando. Entonces la primera prueba que voy a probar es, tenemos aquí más menos 1, más menos 2, más menos 4, más menos 8. 8 pruebas posibles. Mejor dicho, 8 posibles raíces. De esas 8 posibles raíces puede hacer que se hagan todas las pruebas o tal vez solo unas cuantas. Pero iniciamos con 1. Pongo 1 aquí y luego 1 acá. Luego una flechita aquí. Y lógicamente escribo aquí exactamente el mismo número que tenemos acá. Como es 1, entonces 1 aquí. Si esto fuera 7, entonces sería 7 acá. Y luego multiplicamos 1 por 1, 1, y ese 1 lo escribimos aquí. Luego menos 1 más 1 nos da 0, de manera que aquí es 0. 1 por 0
es 0, escribimos 0 aquí. Menos 10 más 0 nos da menos 10 acá. Luego 1 por menos 10 nos da menos 10 y escribimos menos 10 aquí. Menos 8 menos 10 nos da menos 18. Como aquí no nos da 0, que corresponde a la idea del residuo, al no dar el residuo 0 significa que x igual a 1 no es raíz. Y se escribe eso, x igual a 1 no es raíz, el número este. Entonces, como no es raíz, volvemos a hacer prueba con otra posible raíz hasta encontrar las raíces. Voy a probar con menos 1. Ya tomé 1 positivo y ahora 1 negativo. El negativo 1, mejor dicho. Y luego aquí menos 1. Esto lo bajo, que es 1. Menos 1 por 1. Menos 1. Y escribimos menos 1 aquí. Menos 1 menos 1 nos da menos 2. Menos 1 por menos 2, menos por menos da más y 1 por 2, 2. De manera que aquí es 2. Nuevamente, menos 1 por menos 2 nos da 2. Menos por menos más y 1 por 2, 2. Menos 10 más 2 nos da menos 8. Menos por menos nos da más y 1 por 8, 8. De manera que aquí es 8. Nuevamente, menos por menos más 1 por 8, 8. Y menos 8 más 8 nos da 0. ¿Qué significa eso? Que x igual menos 1 es raíz, dado que el residuo aquí nos da 0. Es raíz solo cuando da 0, no hay otra posibilidad. Bien, de las 8 posibles raíces ya hemos probado 2 raíces y hemos probado 2 valores y en el segundo valor es raíz. Entonces luego para hacer la siguiente prueba va a ser con lo que hemos obtenido aquí, con estos valores 1, menos 2 y menos 8. Nos vamos a la siguiente página. A escribir menos 1, 1, menos 2, menos 8. A ver. 1, menos 2 y menos 8. Para proseguir las pruebas, escribo el preparatorio para la división sintética, coloco los términos, ahí los tenemos. Y como ya he hecho prueba con 1 y menos 1, ahora la siguiente prueba será con 2. Y entonces coloco aquí el valor de 2. Bajamos este mismo valor que es 1, aquí 1. Nuevamente, si esto fuera menos 7, entonces aquí sería menos 7. Si esto fuera 9, entonces aquí 9. Bien, siguiendo el asunto. 2 por 1, 2. Colocamos 2. Menos 2 más 2 nos da 0. Y luego 2 por 0 nos da 0 y escribimos 0 aquí. Y luego de ahí menos 8 más 0 nos da menos 8. Como no nos da 0 aquí el residuo, entonces significa que x igual a 2 no es raíz. No es raíz porque no nos da 0. Entonces aquí debemos de hacer otra prueba de raíz. Quitamos todos los términos. Y la siguiente raíz, a ver, la posible raíz, mejor dicho, es menos 2. Bien. Vamos con la cuarta prueba de 8. Solo hemos acertado en la segunda prueba, una raíz. Vamos a ver con menos 2. Con esa posible raíz, a ver si es raíz. Bajamos esta misma cantidad, 1. Menos 2 por 1, menos 2. Menos 2 nos da menos 4. Y luego, menos por menos da más y 2 por 4, 8. 8 aquí. Comprobemos de nuevo. Menos por menos, más. 2 por 4, 8. Menos 8 más 8 nos da 0. Nos da el residuo 0 y entonces eso significa que x igual a menos 2 es raíz. Entonces hemos hecho 4 pruebas. En la segunda posible raíz encontramos que es raíz y en la prueba de la
cuarta posible raíz, encontramos que raíz, y como es un polinomio de grado 3, lo cual significa 3 raíces, solo nos falta una raíz, y cuando solo nos queda dos términos aquí, entonces aquí ya no necesitamos hacer división sintética, sino que escribir una expresión lineal. Como esto es positivo y es 1, entonces 1x lógicamente no se escribe 1x, sino simplemente x. Y acá menos 4. Entonces x menos 4 lo escribimos como una ecuación lineal. Pero antes de ello, si esto fuera 3, aquí sería 3x. ¿Ya? Si aquí fuera menos 5, entonces menos 5x. Si esto fuera menos 1, entonces menos x. Pero bueno, escribamos ahora el término lineal que se iguala a 0 y despejamos. X igual, como esto es negativo, pasa al otro lado, pasa a ser positivo, de manera que x es igual a 4 y es raíz lógicamente. Y ahí tenemos las tres raíces y entonces hacemos la nominación raíces del numerador, que son menos 1, menos 2, 4. Hacemos el ordenamiento de menor a mayor. El menor de ellos es menos 2, de ahí le sigue menos 1 y de ahí 4. Y entonces ahí ya tenemos ordenada la raíz del numerador, que son lógicamente 3, dado que es un polinomio de grado 3 y que lo hemos encontrado a través de la división sintética, como parte de la técnica. Pasando a la siguiente página, se obtiene las raíces del denominador, donde este es el polinomio del denominador x a la 4 menos x al cubo menos 7x cuadrado más x más 6, que corresponde a esta expresión que nos dieron, que es la parte del denominador de esa función racional. Entonces, encontrar las raíces de esto, y va a ser a través de la división sintética, necesitamos el término independiente, que es 6. Sacamos sus divisores, por ejemplo, 6 entre 1 nos da un número exacto, 6, por eso 1 es divisor. 6 entre 2 nos da 3, es un número exacto, por lo tanto 2 es divisor. 6 entre 3 nos da 2, es un número exacto, por tanto 3 es divisor. Cuando se llega a la mitad, luego el siguiente es el número mismo, es decir, 6. Pero igual podemos comprobar, 6 entre 4 no nos da un número exacto, por eso 4 no es divisor. 6 entre 5 no nos da un número exacto, por eso no es divisor, hasta llegar al número mismo, que es 6. Eso es una táctica. Bueno, tenemos aquí entonces 4 divisores para 6 y el coeficiente principal, que es el número que multiplica la variable donde está el máximo exponente, que es el coeficiente principal, donde esté el máximo exponente, es 1. Sacamos los divisores de 1 y solamente es el mismo, 1. Y luego las posibles raíces, que es dividir el divisor del término independiente, cada divisor del término independiente entre cada divisor del coeficiente principal. En este caso solo hay un divisor del coeficiente principal, de manera que 1 entre 1 es 1 y se pone tanto positivo como negativo, más menos 1. 2 entre 1 es 2 más menos 2. 3 entre 1, 3 más menos 3. Y 6 entre 1 más menos 6, utilizando comas de separación entre esas posibles raíces. Tenemos 4, pero es el doble, entonces son 8 posibles raíces. 8 posibles raíces. Y entonces se deben de hacer pruebas. Extraemos primero los coeficientes. De x4 es 1, de menos x cubo el coeficiente es menos 1, de menos 7x cuadrado el coeficiente es menos 7, de x el coeficiente es 1, de 6, bueno, 6. Y esto es lo que vamos a utilizar para construir la división sintética. El 1, menos 1, menos 7, 1 y 6, que corresponde a los coeficientes de cada uno de estos términos. Las pruebas, hacemos el arreglo para la simbolización de la división sintética y vamos trasladando los términos. 1,
menos 1, menos 7, 1 y 6. Recordando que 1 viene de aquí, menos 1 viene de este de aquí, menos 7 viene de aquí, 1 viene de aquí y 6 que viene de acá. La primera prueba va a ser con 1, colocamos 1 aquí, una flecha acá, colocamos el mismo número que es 1, si esto fuera 5 entonces sería 5 acá. Bien, 1 por 1 nos da 1, escribimos 1 acá, menos 1 más 1 nos da 0, 1 por 0, 0, menos 7 más 0 nos da menos 7, 1 por menos 7 nos da menos 7 aquí, 1 menos 7 nos da menos 6, 1 por menos 6 nos da menos 6 acá, 6 menos 6 nos da 0, el residuo de 0 significa que x igual a 1 es raíz. Entonces este polinomio del denominador, que tenemos 4 posibles raíces, hemos probado 1 y en esa primera prueba hemos encontrado que esa es raíz. Luego para encontrar las otras raíces tomamos las expresiones que obtuvimos aquí, 1, 0, menos 7, menos 6 y con eso entonces hacemos el trabajo de división sintética, 1, 0, menos 7 y menos 6 que son relacionados con estos valores de aquí. De manera que hacemos el preparatorio de esa división sintética. Y ya tenemos la prueba con 1. La siguiente prueba sería con, bueno, siempre va a ser 1 aquí, menos 1. 1, colocamos menos 1 acá. Y entonces 1 de aquí baja acá. Y luego menos 1 por 1, menos 1. 0 menos 1, menos 1. Menos por menos da más, 1 por 1, 1. Nuevamente, menos por menos, más. Y 1 por 1, 1. Menos 7 más 1, menos 6. Y luego, menos por menos da más. Y 1 por 6, 6. Nuevamente, verificación. Menos por menos, más. 1 por 6, 6. Y menos 6 más 6 nos da 0. Y eso significa que x igual menos 1 es raíz. Entonces se ha hecho 2 pruebas y en las 2 pruebas realizadas se ha encontrado que las 2 son raíces. Luego el siguiente trabajo va a ser para la división sintética con estos valores 1, menos 1 y menos 6. 1, menos 1 y menos 6 en la siguiente página. Y aquí tenemos 1, menos 1, menos 6. Hacemos el preparatorio para la división sintética y trasladamos los términos 1, menos 1 y menos 6. Bien, volviendo al lugar donde estamos controlando las pruebas del denominador, hemos probado con 1 para raíz, como posible raíz menos 1 y que hemos encontrado que es raíz. La siguiente posible raíz a utilizar será 2. Y entonces volvemos aquí, utilizamos y colocamos 2 acá. Una flecha, bajamos el número 1, 2 por 1, 2. Menos 1 más 2 nos da 1. Y 2 por 1, 2. Menos 6 más 2, menos 4. Como no nos da 0 el residuo, entonces no es raíz. De manera que x igual a 2 no es raíz. Entonces vamos a la siguiente prueba. Quitamos los términos. Vamos al control de las pruebas. Hemos probado con 1, menos 1, 2. Ahora vamos a probar con menos 2. Volvemos. Coloco menos 2 aquí. Bajo 1. Dado que aquí es 1, si aquí fuera 7, entonces 7 acá. Bien, menos 2 por 1, menos 2. Menos 1, menos 2, menos 3. Menos por menos da más. 2 por 3, 6. Por comprobación. Menos por menos, más. 2 por 3, 6.
Menos 6 más 6 nos da 0. Como nos da residuo 0, significa que menos 2 es raíz. X igual menos 2 es raíz. Entonces, analizando lo que tenemos en relación a las pruebas. Hemos hecho 4 pruebas. De estas 4 pruebas tenemos 2 raíces aquí y otra aquí. Tenemos 3 raíces, pero como es un polinomio de grado 4, debe de ser 4 raíces, solo nos falta la última, pero como tenemos aquí solo 2 términos, entonces aquí hacemos la sustitución 1x, solo que no se escribe el 1, simplemente x. Si este fuera 5, entonces sería 5x, pero en nuestro caso es 1x que no se escribe el 1. Y menos 3. Y con eso entonces construimos una ecuación lineal, x menos 3 igual 0, y despejamos, y x igual a 3 va a ser, es una raíz. Entonces ahí tendríamos las 4 raíces. Entonces enlistamos lo que son las raíces del denominador, colocando junto 1 y menos 1, que son raíces. 1, menos 1, y las otras encontradas acá, menos 2 y 3. Menos 2 y 3. Pero luego hay que ordenar de menor a mayor. El menor de todas es menos 2. Pero bueno, lo vamos a hacer en otro momento. Vamos a obtener lo que son huecos y redefinición, si existen. Bueno, las raíces del numerador son menos 2, menos 1 y 4, que son lo que obtuvimos anteriormente. Es decir, aquí, menos 2, menos 1, 4. Y esta raíz obtenida acá del denominador 1, 1, menos 1, menos 2 y 3. Entonces, recordando que hay un hueco cuando una raíz del numerador es igual con una raíz del denominador. Tenemos menos 2 aquí y en el denominador tenemos menos 2 aquí. Significa que hay un hueco justamente en x igual 2. Lo vamos a indicar para separarlos, para no separarlos, sino para saber que esas no se tomarán en cuenta como en el caso de arriba, intercepto en x y este como asíntota vertical no se tomará en cuenta, pero sí que existe un hueco en x igual menos 2. Para menos 1 tenemos menos 1 aquí en el denominador también, entonces esa también la agrupamos. De manera que en el numerador solo nos va a quedar el intercepto en x para x igual a 4. Y en el denominador, que son las raíces que determinan las asíntotas verticales, solo quedan 2 asíntotas verticales. De las 4 raíces se eliminan 2 para ese propósito y solo quedan 2. Y en el numerador podría decirse de las 3 raíces obtenidas, solo queda una, que es la que determina la existencia de intercepto en x, mientras que los otros valores como son iguales tanto numerador como denominador, son huecos, y entonces se escribe existe hueco en x igual menos 2 y en menos 1. Debemos ordenarlo siempre de menor a mayor. Y ahí está ordenado de menor a mayor, menos 2 y menos 1. Y lógicamente, con la existencia de hueco, significa que se debe redefinir la función. Y se redefine. Y entonces vamos a la siguiente página. Para seguir ese proceso, se redefine la función. ¿De qué forma? Con valores que no son los huecos. ¿Y cuáles son los valores que no son huecos? En el numerador es 4, de manera que aquí va a quedar un término lineal x menos 4, y el denominador es 1, de manera que va a quedar un término lineal x menos 1 en el denominador, multiplicando en el denominador con un término x menos 3. Si aquí fuera menos 4, entonces sería x más 4 el término lineal. Si aquí fuera menos 1, entonces el término lineal es x más 1. Si aquí fuera menos 3, sería x más 3. Es decir, que al escribir el término lineal se escribe con el signo contrario del número que tenemos. Entonces no se toma en cuenta esto ni esto, y la función redefinida se basa sobre solo esta raíz en el numerador y estas dos raíces en el denominador, 4, 1, 3. Entonces
Vamos a lo siguiente. Lo que no son huecos, lo que queda de la raíz del numerador, 4 como habíamos dicho, y el denominador 1 y 3. Entonces, sobre estos valores se va a construir la función redefinida, f de x igual. Aquí será x menos 4 y para este x menos 1 entre paréntesis, porque va a multiplicar con el término lineal de aquí, x menos 3. Y nuevamente, si esto fuera menos 4, entonces sería aquí x más 4. Si esto fuera menos 1, entonces aquí sería x más 1. Si esto fuera menos 3, entonces sería x más 3. Pero como todos son positivos, por eso es menos x menos 4 para este, x menos 1 para este, x menos 3 para este, con el signo contrario. Entonces esta es la función redefinida, la cual en el numerador solo hay una raíz, cuyo valor es 4, es donde está el intercepto en x, y en el polinomio del denominador solo tiene dos raíces en la función redefinida, que son 1 y 3, que estos son los que determinan la asíntota vertical. Solo hay dos asíntotas verticales. Es decir, que al momento de construir la tabla de variación de signos, solo se utilizarán estos tres valores. Siguiendo con la idea de los huecos, porque hasta aquí solo hemos identificado la función y escrito la función y identificado los valores de x de lo que son los huecos. Pero se obtiene huecos en pares ordenados. Pares ordenado es primera coordenada y segunda coordenada, evaluando x de los huecos en la función redefinida para obtener la segunda coordenada, que es la coordenada en y. Es decir, sabemos que tenemos para esos huecos menos 2 y menos 1 que sale de esto de acá. Entonces, siguiendo con ello, huecos que son pares ordenados y que se obtiene evaluando x en la función redefinida y solo en la función redefinida. Entonces, h sub i nos hace referencia a un hueco x sub i, que es uno de los valores de x, evaluado en f de x sub i para i igual 1, 2 hasta n, donde x sub i es la raíz donde hay hueco. Entonces, completando la idea, de aquí, ahí lo tenemos. Que lo que quiere decir que la x sub i, que representa un valor de hueco en la primera coordenada, se evalúa en la función f de x, y ese es la segunda coordenada del valor obtenido, y que es lo que nos representa f de x sub i, y igual 1, 2 hasta n, él se refiere a la cantidad de huecos que haya en líneas generales, pero en nuestro caso solo hay dos huecos, de manera que pasamos a la siguiente para ya encontrar los pares ordenados de dichos huecos. Tenemos entonces la función f de x, que es la función redefinida. Eso es claro, tal como lo tenemos anteriormente, que es esto. Y entonces, hueco en x menos 2, que lógicamente es lo que hemos obtenido de aquí. Menos 2, raíz del numerador igual a esta raíz del denominador, y por eso es un hueco en x igual menos 2. Ese menos 2 se va a evaluar en la función f de x, de manera que entonces escribimos esto. Tenemos aquí x que va a ser sustituido por este menos 2, aquí tenemos x que va a ser sustituido por menos 2, y aquí también x sustituido acá en menos 2, y la x acá menos 2. Entonces este menos 2 aquí, menos 2, en vez de esta x, entonces aquí menos 2, en vez de esta x de aquí, menos 2, y en vez de esta x de aquí, menos 2.
Y entonces escribimos menos 6, que es menos 2, menos 4, menos 6. Menos 2, menos 1, menos 3 en el denominador. Multiplicando con menos 2, menos 3, nos da menos 5. Menos 2, menos 1, menos 3, menos 2, menos 3, menos 5, menos 2, menos 4, menos 6. Y luego, menos 6 entre menos por menos nos da más y 3 por 5, 15. O sea que menos 3 por menos 5 nos da 15, menos por menos más, 3 por 5, 15. Y de ahí, menos 6 entre 15, menos 0.4. Este es el valor de x y este es el valor de y para el primer hueco. Es decir, que escribimos h1, que se refiere al hueco 1, abrimos paréntesis porque es un par ordenado. La primera coordenada, que es el x, es menos 2, lo escribimos aquí. Separamos con coma entre la primera coordenada y la segunda coordenada. La segunda coordenada es el valor obtenido, que es menos 0.4, que es la coordenada y, en y. Y cerramos paréntesis y ahí tenemos el par ordenado que representamos el primer hueco y que le hemos llamado H1 porque dado que hay dos huecos, entonces para saber con claridad el H1 y luego el hueco H2. Vamos a la siguiente página para obtener el siguiente hueco. Tenemos escrita la misma función redefinida que hemos encontrado, que es la misma que utilizamos anteriormente, pero ahora el hueco será el cálculo para x igual menos 1. Escribimos las expresiones sin los valores correspondientes a x, solo generando el espacio, y hacer la sustitución ahora sí, menos 1, en vez de x, menos 1. Y acá, en vez de esta x, menos 1. En vez de esta x, menos 1. Y en vez de esta x, menos 1. Que es el otro valor de x para el otro hueco. Bien, de ahí f evaluado menos 1 y aquí será menos 1 menos 4 menos 5 y el denominador menos 1 menos 1 menos 2 y menos 1 menos 3 menos 4 que va a quedar multiplicando a menos 2. Entonces aquí será menos 4. Será menos 4. Entonces nos queda lo siguiente, menos 4. De ahí entonces f evaluado en menos 1, la construcción de par ordenado. Aquí lo tenemos color violeta, evaluado para x menos 1. Tenemos menos 1 en color rojo. Aquí lo tenemos. Y luego de acá, la pleca de división que hay que colocar en violeta. Y entonces tenemos que menos 5 entre el numerador menos 5. Menos 5. Y el denominador, menos por menos da más y 2 por 4, 8. Y ahí tenemos. Nuevamente, menos por menos da más y 2 por 4, 8.
De manera que tenemos aquí igual a aquí no será menos 5 entre 8, menos 5 entre 8, que eso es menos 6, menos 0.625. O menos 0.62, solo dos dígitos en la parte decimal. Y ahí está. Para el segundo hueco, la primera coordenada es menos 1 y la segunda menos 0.62. Como ya tenemos un hueco 1, entonces este será el hueco 2. Después veremos desde el punto de vista gráfico qué significa eso del hueco. Hueco 2. Abro paréntesis para escribir ese hueco. De manera que menos 1 es la primera coordenada del hueco 2. Escribo menos 1. Y vamos a colocar en color rojo. Y ahí tenemos la primera coordenada, la cual se separa de la segunda coordenada con una coma. Y lógicamente la segunda coordenada es menos 0.62. Menos 0.62. Y entonces ya tenemos los dos huecos. El hueco 1 obtenido aquí. Lo vamos a encerrar en ese elipse. Y el hueco 2, que lo vamos a cerrar también en una elipse, para que al momento de graficar sea fácil de ubicar. Eso no nos salió bien. Tampoco eso. Ahí está bien. Y ahí tenemos entonces ya encerrado lo que nos representa el segundo hueco. Bien, veamos el primero. Donde la primera coordenada x es menos 2, la segunda coordenada es menos 0.4. Tenemos menos 0.4 aquí y aquí menos 0.62 en la segunda coordenada. Luego en lo siguiente y hemos cumplido dos etapas, las raíces y luego los huecos y redefinición. Luego los interceptos, recordando que el intercepto en x son raíces del numerador. Y como habíamos encontrado acá,
del numerador solo nos queda 4, dado que se eliminaron la parte de los huecos. Numerador es 4, entonces ese será el intercepto en x, solo hay un intercepto en x. Entonces el intercepto que viene de la función redefinida es 4,0, siempre la segunda coordenada es 0, y el intercepto en y, que es evaluar f de 0 en la función, esto puede ser en la redefinida o no, o en la función normal, pero es más práctico en la función normal porque simplemente se divide el término independiente del numerador entre el término independiente del denominador. Es decir, volviendo a la función principal, esta, el término independiente del numerador es menos 8 y el término independiente del denominador es 6. Entonces queda una división de menos 8 entre 6. Es decir, que se hace, lógicamente el intercepto en y es 0, f de 0, que es el valor que vamos a obtener ahí, donde el término independiente del numerador es menos 8 y el término independiente del denominador es 6. Entonces f de 0 es igual. Menos entre más da menos y 8 entre 6, 1.33, es decir, menos 1.33. De manera que el intercepto en y es, para la primera coordenada siempre es 0 y la segunda coordenada es menos 1.33. Y ahí tenemos lo que es el intercepto en x y el intercepto en y. Igual, si hubiéramos obtenido ese intercepto en y a partir de la función redefinida, debe dar siempre igual. Esta es nuestra función redefinida. Entonces, al ser sustituido la x por 0, quedaría 0 esto y esto. De manera que queda menos 4 en el numerador y el denominador multiplicando menos 1 por menos 3. Menos 1 por menos 3, eso nos da 3. De manera que menos 4 entre 3 nos da el mismo valor y así tiene que ser con menos 1.33, donde simplemente dividimos los términos independientes del numerador y el denominador. Pero lógicamente este es el más práctico de hacer. Y luego, entonces una vez obteniendo en esa etapa los interceptos, vamos a la etapa 4, que son las asíntotas. Las asíntotas vertical, horizontal, oblicua. Y que la asíntota vertical es con las raíces del denominador de la función redefinida y que vimos que es 1 y 3 y que si nos vamos al esquema simbólico acá, nos eliminábamos las raíces iguales y solo nos quedaba en el denominador 1 y 3. Entonces, esas son las asíntotas verticales que siempre vamos a ordenar de menor a mayor. Y ahí está pues x igual 1, 3. La asíntota horizontal es y igual a 0. ¿Por qué? Porque al ir a la función nuevamente polinómica, el grado aquí, el máximo grado, el máximo exponente que es el grado es 3 del polinomio del numerador y el máximo exponente del denominador que es el grado es 4. Como el numerador es de grado menor que el del denominador, entonces la asíntota horizontal siempre será y igual 0. Entonces, regresando a lo último que habíamos trabajado, es lo que tenemos escrito, y si hay asíntota horizontal, no existe asíntota oblicua, y lógicamente se explica en el sentido de que para que exista asíntota oblicua, el polinomio del numerador debe tener un grado mayor que el polinomio del denominador. Luego, la quinta etapa, tabla de variación de signos. Para esa tabla de variación de signos necesitamos las raíces del numerador y del denominador, pero de la función redefinida, que en el numerador es 4, que es donde está el intercepto en x, que solo es 1, y el denominador, que son 1 y 3, que corresponde a las asíntotas verticales, que solo son 2. Entonces, como son 1, 2, 3 raíces por todas,
Y estas entonces para hacer la tabla de variación de signos hay que escribir las ordenadas de menor a mayor. El menor es 1, luego le sigue 3 y luego 4. De manera que son 3 raíces con las que se va a trabajar en la tabla de variación de signos. Entonces, la cantidad de raíces más 1 será para construir la cantidad de filas. Entonces serían 4 filas. Una fila, segunda fila, tercera fila, cuarta fila. La cuarta fila que es la fila de la conclusión. Entonces, en cada línea, doble línea y una línea. ¿Por qué? Doble línea, que es 1, polinomio es raíz del denominador, y 3, que es raíz del denominador. Doble línea porque son asíntotas verticales. Todo lo que es asíntotas verticales que corresponde a raíces del denominador se representarán con doble línea, y las raíces del numerador con una sola línea que representa los interceptos en X. Luego ordenamos, va 4 aquí, luego 3 y luego 1. Teniendo claro, 1 y 3 que son denominador, asíntotas verticales, y por eso doble línea, y 4 que es raíz del polinomio del numerador, y esta del denominador. Como es polinomio del numerador, intercepto en X, una sola línea. Entonces para 1 tenemos el término lineal X menos 1, que es lo contrario. Para 3, X menos 3. Para 4, X menos 4. Y ahí tenemos. Entonces, 1, que corresponde a este X menos 1, colocamos aquí una circunferencia. Entonces, como aquí X es positivo, es 1X y 1 es positivo aquí. Entonces será positivo estos 3. A la derecha y a la izquierda negativo. Si esto fuera, digamos, menos X, entonces sería negativo aquí y acá positivo. Luego para X menos 3, un círculo, dado que es asíntota vertical, círculo abierto, que es una circunferencia. Y como es 1X, 1 es positivo, entonces positivo acá, negativo acá. Lógicamente, si aquí fuera menos 3X, sería negativo aquí, positivo aquí. Y para X menos 4, ese término lineal aquí, y aquí no sería circunferencia, sino círculo. Es decir, una circunferencia cerrada. Como X aquí es 1X y 1 es positivo, positivo acá. Y todo lo que está a la izquierda, negativo. Lógicamente, si aquí fuera menos 6X, entonces sería negativo aquí y acá positivo. Y luego sinus de f de x, que es la conclusión, para indicarnos si esa región está debajo del eje X o sobre el eje X. Volvemos a bajar a volver a escribir el diagrama, en este caso de las circunferencias, que son de las asíntotas verticales, perdón, y aquí el círculo del intercepto en X. Lógicamente, multiplicación de signos en forma vertical, menos por menos por menos, menos por menos más por menos da menos. De manera simplificada, multiplicación de signo negativo en un número de veces impares siempre será negativo, aquí menos por menos más, o dicho de otra forma, una multiplicación de signos negativos en un número de veces pares siempre será positivo. Y aquí que tenemos menos, hay un solo menos, y aquí más, dado que todos son más. ¿Qué significa? Entre menos infinito y 1, la gráfica está debajo del eje X. Entre 1 y 3, entre las dos asíntotas verticales, y la gráfica está sobre el eje X. Entre la asíntota vertical 3 y el intercepto en X4, el trazo gráfico está sobre el eje X. Entre el intercepto 4 y hacia más infinito, el trazo gráfico está encima del eje X. Y esos son los elementos que se utilizarán para el momento de hacer que es esta etapa, que es la gráfica, que hay que tener plano cartesiano con sus flechas de los ejes, con los nombres de los ejes y divisiones más que todo en el eje X. En el eje Y no se va a hacer divisiones, sino simplemente una aproximación. ¿Ya? Bien, entonces
posicionamos el intercepto en X, recordando que en la tabla de variación de signo, donde es una sola línea, eso nos representa intercepto en X, que es la raíz del numerador, es el intercepto en X de la función redefinida. Entonces por eso se posicionó aquí el intercepto en X, y lógicamente el intercepto en Y, que ya lo calculamos, son los primeros que siempre se posicionan los interceptos. En caso del intercepto en Y, menos 1.33 en el eje Y, que lógicamente es nuestro eje Y, y como es negativo debe estar en esta zona de aquí. Posiciono aquí intercepto en Y, menos 1.33, y pongo la expresión de intercepto en Y. Aquí no necesitamos poner 4, pero sí la simbolización de intercepto en X. De ahí observamos doble línea, asíntotas verticales son 1 y 3, que son las raíces del denominador de la función redefinida, 1 y 3, las asíntotas verticales. Entonces una va a estar aquí y la otra acá. Perdón, 1 es acá. A ver, nuevamente, volviendo. Es 1 y 3. Entonces debe ser una de las asíntotas verticales aquí y la otra acá, 3. Ahí está, posicionado. Hemos ubicado intercepto en X, intercepto en Y y las dos asíntotas verticales. Luego de eso, el posicionamiento de huecos, pero antes necesitamos que poner delineado las asíntotas verticales para no equivocar con el eje Y. Lógicamente aquí sobre el eje X igual a 0, Y igual a 0, hay una asíntota horizontal. No la escribimos, o se puede escribir, pero eso es de tenerlo en mente siempre. Esto nos va a representar el hueco 1, donde el hueco 1, en los cálculos que tenemos, es el valor de X menos 2 y para Y menos 0.4. Entonces hacemos una circunferencia, o sea, dejamos un círculo abierto porque es un hueco, por eso se llama hueco, y para X es menos 2 y para Y menos 0. Estoy ubicando todo para que quepa, menos 0.4 para Y y para X menos 2 el H1, que es el hueco 1. El intercepto en Y, que modifique el posicionamiento, menos 1.33 intercepto en Y. Y luego el posicionamiento del intercepto, digo, de la asíntota, a ver, si tenemos hueco 1, entonces sería el hueco 2. Ese es el que hace falta. El hueco 2, que la primera coordenada es menos 1 y la segunda menos 0.62. Entonces posicionamos el segundo hueco, menos 1 para X y para Y menos 0.62, menos 0.62. Menos 0.62 para el hueco 2 en la segunda coordenada, color violeta. Bien, volvemos a revisar especialmente los huecos. Hueco 1, primera coordenada, menos 2 y segunda menos 0.4. La primera coordenada, que es X, menos 2, y la segunda coordenada, que Y, menos 0.4 para el hueco 1. Hueco 2, para la primera coordenada menos 1 y la segunda coordenada menos 0.62. Hueco 2, primera coordenada menos 1 y segunda menos 0.62. Voy a volver a verificar la segunda coordenada, menos 0.62.
menos 0.62. Si bien es una aproximación, pero es lógico que 0.4 es menor que 0.62 y 0.62 es menor que menos 1.33. La aproximación debe ser lógica, no es que vamos a colocar menos 1.33 entre estos dos, porque es ilógico. Menos 1.33 está antes de esos dos valores, no entre esos valores. Una forma de decir de que está bien, vamos a hacer una aproximación, pero que la aproximación sea lógica. Bien, ya tenemos los componentes principales de esta gráfica de la función racional, que son ubicar interceptos, intercepto en X, intercepto en Y, en este caso un solo intercepto en X, y lógicamente toda función solo tiene un intercepto en Y. Luego de eso, posicionar la asíntota, asíntota verticales, que tenemos solo dos. La horizontal, que lógicamente y igual a 0, es el mismo eje X. Y luego de eso, los huecos, hueco 1, hueco 2. Ya teniendo claro esos componentes, ya podemos hacer los trazos gráficos y que todo debe coincidir de acuerdo a la tabla de variación de signos. Entonces, en la tabla de variación de signos, desde menos infinito hasta la primera asíntota vertical, que es menos 1, que es 1, perdón, 1 es negativo, significa que está debajo del eje X desde menos infinito hasta 1. Entonces, viene de menos infinito hasta 1, debe estar debajo del eje X y limitado por esta asíntota vertical, de manera que el trazo gráfico debe ser una cosa aproximada que pasa por acá. Lógicamente, encima de los huecos no debe pasar porque por eso son huecos. Entonces, la gráfica sería aproximadamente algo así. Aproximadamente. Y ahí está. Debe tener su flecha. Y ahí está esta. Luego del hueco A1 al hueco 2 sin pasar encima de los huecos. Y del hueco 2 al intercepto en Y. Y del intercepto en Y, acercándose la asíntota vertical Y, X igual a 1. Una aproximación, vamos a aquí, ahí, y luego entonces hacer la flechita y entonces nos queda esta es la flechita de la curva y luego con trazo gráfico entre 1 y 3 que son las asíntotas verticales, vamos al tabla de variación de signos. Entre 1 que es asíntota vertical y 3 está encima del eje X, de manera que está en esta región acá. Entonces eso nos quedaría
Mm, Vamos a ver si pudimos usar esta. Para hacer una aproximación del trazo gráfico. Okay. Aquí, pero lógicamente debo de hacer corte para hacer la idea es que yo necesito cortar aquí porque no es así ese trazo cerrado, sino que simplemente lo estoy usando como un instrumento de construcción. Entonces necesito ocultar, pero esa franja negra no tiene que verse. Voy a convertir en blanco para que nos quede exactamente, ese sería la curva, pero que lógicamente requiere sus flechas. Y ahí está una de las flechas, que sería aquí. Y la segunda flecha, no se mira bien. Esta sí se aproxima más a esta tendencia acá. Y ahí tenemos ese trazo gráfico entre 1 que la asíntota vertical y 3 que la otra asíntota vertical y que está sobre el eje X. Ahora veamos de nuevo la tabla de variación de signos. Después de la segunda asíntota vertical 3 hasta el intercepto en X en 4, el trazo gráfico está debajo del eje X. Entonces debajo del eje X, este es el intercepto en X y la asíntota vertical. Entonces, como está debajo del eje X, esto viene así. Y lógicamente se va acercando. No se mira bien. Ahí sí, más o menos solo sé. Voy a hacer otro. Ahí sí está un poco mejor. Bueno. Y entonces la flecha
una aproximación de esa flecha. Está. Listo. Y luego, volviendo a la tabla de variación de signos, del intercepto en x igual 4 hacia más infinito, el trazo gráfico está encima del eje x. Entonces tenemos el intercepto en x aquí y hacia más infinito. Entonces pareciera que esto fuera aquí, pero hay que recordar que hay una asíntota horizontal. Al haber una asíntota horizontal, esto tiene que ir así y luego encurvar siguiendo la trayectoria de la asíntota horizontal. Es decir, el trazo gráfico sería el siguiente, pasando por el intercepto en x, así, algo así. Vamos a ver, mejor delineado. Eso está un poco mejor. Y entonces la flechita voy a reducir esa flecha. Ya, qué lógico. Como existe una asíntota horizontal, esto sigue creciendo sin pasar el eje X, que es asíntota horizontal a la vez. Y lo mismo aquí en este extremo. La curva muestra un pequeño crecimiento, pero luego debe bajar siguiendo la trayectoria del eje horizontal X. Y con eso entonces se concretiza lo que es el trabajo de las funciones racionales con esta temática donde hay huecos cuando hay raíces, una raíz del numerador igual a una raíz del denominador. En este problema pues se encontraron dos huecos porque habían dos raíces iguales cuyos valores de numerador y denominador de cada una de ellas eran iguales. Y con ello entonces queda culminado